Buenas noches. Mi equipo va a exponer el tema que es adolescencia y mitos en relación a la adolescencia. El tema desarrollo psicosocial normal. Empezamos con los conceptos generales. Nos dice que la adolescencia es una etapa normal de desarrollo biopsicosocial que ofrece a quien la vive un vasto mosaico de formas para madurar en tres dimensiones claves. La primera, que es el físico, desarrollo corporal, que va a comprender el crecimiento biológico acelerado, la maduración sexual y los cambios neuroquímicos determinantes. En este podemos poner de ejemplo el cambio de estatura, el crecimiento, la menstruación en las mujeres, la creación de espermatozoides en los varones. En lo emocional, la búsqueda de identidad involucra la estructuración del autoconcepto, la regulación afectiva y la definición de la personalidad. Aquí los adolescentes más que nada buscan, ya empiezan a formar sus propios pensamientos, sus propios criterios, empiezan a pensar el cómo se sienten, el cómo se perciben, entre otras cosas. Y en lo social, que es la integración social, que se centra en la interacción con el grupo de pares, la independencia familiar y la adaptación al entorno sociocultural. Eh, Nos dice que igual se le brinda al adolescente un espacio amplio y libre, apoyado con confianza. Aquí el adolescente pues va a percibir esto como un espacio. Va a percibir este espacio como un reto sano, a crecer responsable y a transformarlo en un escenario propio y adecuado. Nos dice que la adolescencia está influida por la cultura y el contexto social de cada comunidad y generación. Nos dice que es un proceso personal y diferente para cada adolescente. Esto quiere decir que no todos van a experimentar este cambio de una manera igual. Unos lo pueden experimentar más rápido, unos los pueden experimentar de una manera más lenta. También nos dice que existen diferentes formas de vivir la adolescencia según la región, cultura, sociedad y grupo al que se pertenece. Un ejemplo podría ser que aquí en Latinoamérica, pues los adolescentes no tienen la costumbre de limpiar sus áreas escolares. Esto desde pequeños les inculcan que esa actividad es, la van a realizar lo que son los personales de limpieza, los intendentes. En cambio, en países asiáticos, por ejemplo, los adolescentes o la mayoría de los adolescentes está acostumbrado a esa acción, a limpiar sus salones, limpiar sus ventanas, limpiar sus pupitres, para dejar todo listo para el siguiente día. Igual nos dice el desarrollo incluye aspectos físicos, intelectuales, emocionales, afectivos, espirituales y sociales, y que estos no avanzan al mismo tiempo. El físico se hace, menciona un ejemplo que son la la altura, el cambio de altura, la menstruación, entre otras cosas. Los intelectuales, pues que empiezan a formar su propio criterio, entre otras cosas. Buenas noches, yo soy la alumna Stephanie Sharon y les voy a hablar sobre la clasificación de las subetapas. Esto se refiere a la forma en que se dividen los años de la adolescencia. Esto se debe a dividir en fases más pequeñas para poder estudiarla y comprenderla mejor. Las fases son las siguientes, que es la adolescencia temprana. Esta inicia a los 12 años y termina a los 14 años. Esta se ve en lo que es la educación secundaria. La siguiente es la adolescencia media. Esta inicia a partir de los 15 años y termina a los 17 años. Esto ocurre en la media superior. Y de último tenemos a la adolescencia tardía, que inicia a partir de los 18 años y termina a los 21 años. Y esto ocurre en la educación universitaria. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la adolescencia temprana. ¿Qué es? Bueno, es la primera fase de la adolescencia que marca el fin de la infancia. Y uno de los puntos es la preocupación corporal en los adolescentes. En esta etapa, las mentes de los jóvenes están completamente enfocadas en su cuerpo. Llegan a tener muchas dudas de si su desarrollo es normal o no. Y se pueden pasar varias horas frente al espejo
para ver cómo se ven, si están atractivos, etcétera, y todo eso. Además, empiezan a tener curiosidad por los temas de maduración sexual, tal como es la menstruación, entre otros. Ahora tenemos lo que es la relación familiar. En esta etapa empieza la separación emocional hacia los padres y ocurre de forma natural. No es que lo planeen. El problema es que cualquier crítica de los adultos hacia su ropa o hacia sus actividades desata una rebeldía inmediata. Esta es la típica época en que las respuestas son frías o con monosílabos. Y es en donde nacen frases como tú siempre quieres tener la razón, tú no me entiendes, etcétera. Puedes pasar a la siguiente. Ya, no, a la anterior. Bueno, ahora seguimos con lo que es la siguiente, Carla. Con la área social y cognitiva. Bueno, como la relación con los papás se pone tensa, ellos empiezan a juntarse con amigos, los cuales llegan a ser sus salvavidas y su apoyo para salir a la sociedad. Pero en general buscan un amigo que es su confidente, casi siempre del mismo sexo. Y también hay un salto en la forma de pensar, ya que su cerebro empieza a procesar ideas más complejas y operaciones lógicas. Pues pasa a la siguiente, por favor. Ahora vamos con los desafíos y autoridad y privacidad. Aquí los adolescentes necesitan empezar a descubrir quiénes son, y para que esto lo logren, lo primero que hacen es retar a la autoridad. Estos pueden ser sus padres o los maestros, y exigen tener su propio espacio, y su humor es muy cambiante. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, mi nombre es Cristel Belueta y continuando con la exposición sobre aquí vamos a observar ciertos cambios principales. Bueno, en sí la adolescencia media representa una etapa en la que el joven pues va a avanzar de cierta manera hacia una mayor autonomía y también una independencia. Durante esta etapa se busca mayor independencia de los padres, se fortalece la identidad personal, va a aumentar la importancia de lo que es tener ciertos amigos y grupos de pares, se desarrollan nuevas formas de relacionarse ante la sociedad, existe mayor preocupación sobre lo que es una apariencia física, se presentan ciertos cambios en la forma de pensar y sobre todo de tomar decisiones. Se desarrolla una mayor capacidad para razonar y analizar situaciones. El adolescente en sí comienza a definir pues ciertas palabras importantes sobre quién es, qué piensa, cómo piensa y sobre todo qué lugar quiere ocupar pues ante una sociedad o un grupo. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la adolescencia media va a tener puntos claves sobre lo que es las relaciones e identidad. 4 puntos claves como lo son lo que es familia, identidad, amigos y pensamiento. Comenzando con la familia, pues aquí va a buscar una mayor autonomía. Va a cuestionar ciertas normas familiares y empieza a construir sus propios valores. Lo que es la identidad, se va a comenzar a definir una personalidad propia. Se exploran pues ciertos nuevos intereses y sentimientos. Se va a construir una imagen más clara de sí mismo, de lo que quiere llegar a ser uno. En lo que es amigos, pues el grupo de pares adquiere gran importancia en lo que es este joven. Se busca una aceptación y una pertenencia.
y puede aparecer nuevas experiencias y conductas de riesgo. En lo que es el pensamiento, va a aumentar lo que es la capacidad de razonar. Se pueden analizar diferentes posibilidades ante una situación que pueda presentarse y se van a desarrollar planes y proyectos personales hacia un mejor futuro. Buenas noches, mi nombre es Grecia Isamar y yo les voy a hablar sobre el tema de la adolescencia tardía. Bueno, esta es una etapa donde está la conciliación hacia la vida adulta. Uno de los procesos o etapas que pasa es sobre la adaptación del físico. Por ejemplo, podría ser cuando pues ya el joven ya busca cómo vestirse, deja de ser un problema central y pues ya se adapta y no tiene, pues, como decirlo, esa pena por tener su estilo. Y pues el otro punto que llevo es la autonomía y relaciones familiares. En esto, pues las relaciones con los padres pasan a ser más armónica y abierta al diálogo, aceptando sugerencias y consejos. La autonomía personal está muy cerca de lograrse por completo. Casos donde persisten conflictos personales o familiares puede surgir una tendencia a rechazar responsabilidades. Puede surgir una tendencia, por ejemplo, a oponerse al crecimiento o integrarse en grupos con conducta de oposición sistemática. Un ejemplo de ello, pues, es en un lugar de pelear y porrearle la puerta a los padres, pues ya un joven de 20 años, pues ahora ya no utiliza ese comportamiento y simplemente pues puede conversar con ellos, exponer sus temas, sus emociones y los planes que pues tiene. La siguiente, por favor. Desarrollo cognitivo y profesional. Permite a los jóvenes asumir responsabilidades y compromisos más complejos. Las prestaciones profesionales se vuelven realistas, reconocen sus limitaciones y fortalezas para decidir su proyecto de vida. Un ejemplo de esto, pues, un estudiante que soñaba ser futbolista, pues, analiza su forma de habilidades y oportunidades. Y pues ya esto igual nos ayuda a, ¿cómo decirlo?, elegir una carrera, saber qué hacer en esa etapa, si seguir o pues realmente poder hacer lo que él quiere. Y las relaciones sociales y afectivas. El nivel socioeconómico impacta el ritmo del desarrollo. En sectores vulnerables, las exigencias laborales obligan a una maduración prematura, mientras que en otros estados de la etapa de protección se prolonga. ¿Me puedes pasar? Bueno, gracias. Moral y valores. Los valores responden a una reflexión personal, auténtica y no solo a la presión del grupo. Capacidad, no. Muestra un juicio racional sobre sus metas, aunque una alta exageración sobre a sí mismo puede generar ciertos fallos o lo que son las limitaciones. Por ejemplo, un ejemplo de ello pues es
un universitario decide involucrarse en un voluntario de rescate animal, pues esto porque pues no porque sus amigos lo hagan o para encajar en el grupo, ¿no? Y las relaciones sociales y afectivas. Las relaciones de pareja y sus padres son más íntimas, profundas, estables y enriquecidas. Eh, Capacidad para autoponerse límites y sus relaciones y estilo de vida. Eh, un ejemplo, pues, es cuando reducimos lo que es nuestro grupo de amigos, ¿no? De pasar a tener, bueno, de 10 tenemos, no sé, 5 3 que pues sabemos que podemos tener más confianza, hablar sobre nuestras emociones y metas. Mitos acerca de la adolescencia. Bueno, como el primer mito, tenemos el tema del desarrollo del adolescente normal es tumultuoso. Históricamente se ha visto la adolescencia como una etapa caótica de crisis permanente, conmociones o problemas psicológicos. Alrededor del 80% de los adolescentes no pasan por un periodo tumultuoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, cuando los... A ver. Una joven que llega a su casa, platica con sus padres sobre la escuela, sobre su día, y pues organiza su tiempo, etcétera, ¿no? La adquisición de su madurez durante la adolescencia es un proceso gradual, sin grandes desequilibrios psicológicos para la gran mayoría. Pensar que todos los adolescentes terminan gritándole a sus padres, pues se vuelven escandalosos de casa o, bueno, se escapan de casa, se vuelven más rebeldes, pues eso es contra las reglas, ¿no? Ya que pues están pasando esta etapa, este proceso de desarrollo. El siguiente. Continuando con lo que es el mito 2, la adolescencia es un periodo de gran emotividad. Pues, ¿qué plantea este mito? Bueno, se piensa que durante lo que es la adolescencia, los jóvenes pues van a presentar ciertos cambios de humor constantes y sobre todo emociones extremas. Esta idea se va a relacionar con cambios biológicos propios de la pubertad, también con cambios sociales y emocionales, y la creencia de que pues la adolescencia necesariamente es una etapa de inestabilidad. En sí, ¿qué dice la evidencia? Pues los estudios no apoyan completamente la idea de que todos los adolescentes sean extremadamente emocionales. La adolescencia no significa vivir en un constante cambio emocional. Siguiente parte. Bueno, pero en sí, qué ocurre realmente en este mito? Los estudios demuestran que el inicio de la adolescencia no se relaciona necesariamente con una mayor variedad de estados emocionales. Los adolescentes pueden experimentar ciertas emociones tanto positivas, pero también negativas, al igual que otras etapas de la vida del ser humano. El estado de ánimo puede verse afectado por obligaciones y responsabilidades, ya que al tener una carga de responsabilidades, la respuesta va a ser un estrés básicamente, un cambio de humor. La escuela, lo que es el trabajo y otras exigencias pueden generar estrés o infelicidad, ya que al tener estas ciertas responsabilidades que pues en la infancia no se tenían, pues a veces puede esto afectar y se va a ver pues observado en la parte de los ciertos cambios de humor.
La mayoría de los adolescentes mantienen un equilibrio emocional. Esto puede traer cambios emocionales, pero no todos los adolescentes presentan un emocional, que es lo que se trata de entender aquí. Siguiente. Bueno, y como tercer mito, pues dice que la pubertad es un proceso negativo para los adolescentes. Uno de lo que pues es que se cree tanto es la creencia más popular, es cuando un adolescente le llega su primer periodo o al joven le cambia su voz y pues esto automáticamente pone, o sea, se pone, podría ser en depresión o frustración. Esto pues es debido al cambio hormonal que pues está presentando, aunque la realidad es otra. Hablamos de que cuando, el mismo ejemplo, ¿no? De que la joven le llega el periodo, lo toma con calma, como algo natural, parte pues de su etapa, va con sus padres, les platica sin ningún problema, porque pues ha sido, o sea, no ha tenido un tabú en su entorno sobre este tema. Y lo mismo pues pasa con los jóvenes, de que se les cambia la voz, ven ciertos cambios en los genitales, quizás puede ser la barba, el bigote, y pues saben que lo toman con calma porque saben que es un proceso muy natural de ellos. Bueno, pues ahora seguimos con lo que es el cuarto mito, que dice que la adolescencia es un periodo de alto riesgo y de suicidio. Pues aquí la gente y otros profesionales creen que esta es la etapa donde más personas se llegan a suicidar, pero el texto nos demuestra que esto es falso, ya que si quitamos la infancia, la adolescencia es en realidad la época de la vida donde menos proporción de gente se llega a suicidar. Y en el libro, el autor menciona 2 puntos para poder comprender esto. El primer punto es el fenómeno del corte, que esto da a entender que el número de casos solo sube cuando la población total de adolescentes es más grande. El segundo punto es la autoimagen. Aquí existe lo que es una relación muy clara entre cómo se ve el adolescente a sí mismo y el riesgo de una conducta suicida. Y pues los estudios demuestran que el 80% de los jóvenes mantienen un equilibrio emocional sano, lo que confirma que la adolescencia no es una etapa destructiva por naturaleza. Pues pasa el siguiente. Como quinto mito, el pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil. Pues en este vamos a observar que los adolescentes son incapaces de pensar racionalmente y que pues en sí sus decisiones van a basarse en ser demasiadas impulsivas. Pues ¿qué vamos a observar en estos estudios? Durante la adolescencia aparecen importantes avances en lo que es el pensamiento. Vamos a observar una mayor capacidad para poder formular lo que es la hipótesis, capacidad para establecer ciertas conclusiones, o sea, más bien de poder definirlas, un desarrollo del pensamiento recursivo, mayor capacidad para considerar diferentes posibilidades ante ciertas situaciones y un desarrollo de habilidades para analizar situaciones desde diferentes perspectivas y así poder tener diferentes opciones para poder determinar la mejor decisión.
El adolescente pues en sí comienza a desarrollar un pensamiento tanto complejo como lógico y flexible. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a observar cómo se va a desarrollar este pensamiento. Durante esta etapa se va a observar lo que es un pensamiento abstracto. Permite analizar ideas que no son concretas. Un pensamiento hipotético, que permite plantear posibilidades y poder preguntarse, pues, ¿qué pasaría si? Análisis de alternativas, se pueden considerar diferentes opciones antes de llegar a determinar la conclusión. Desarrollo social y emocional, que aparecen mayores capacidades para comprender lo que es sentimientos y poder tener una mejor empatía ante la sociedad. En sí, pues el pensamiento adolescente no es simplemente irracional o infantil, se encuentra un proceso de desarrollo hacia formas de razonamiento, pues que sean esas, ya que son más complejas. Sería todo de mi parte, gracias. Ya para cerrar tenemos lo que son las respuestas a los mitos. La mayoría de los adolescentes mantiene un equilibrio emocional. Aquí podemos decir que no todos los adolescentes presentan problemas emocionales y decir también que el entorno puede influir. Los estudios muestran que la mayoría de los jóvenes no tiene una adolescencia turbulenta. La mayoría no vive una etapa llena de rebeldía y conflictos constantes. Los adolescentes no necesariamente presentan una mayor emotividad que durante la niñez. Ser adolescente no significa tener necesariamente emociones más intensas que cuando eran niños. La pubertad no suele ser percibida como un acontecimiento negativo. Aquí los cambios pueden generar incomodidad, pero no todos los viven negativamente. No es por sí misma una etapa de alto riesgo de suicidio. Ser adolescente también por sí solo no determina un alto riesgo, sino que también existen otros factores. El pensamiento adolescente cambia respecto al infantil y puede mostrar mayor racionalidad y sofisticación. Pueden analizar, cuestionar y formar criterios propios con mayor complejidad. Y pues últimamente que es importante evitar los estereotipos y ya no todos los adolescentes son rebeldes, problemáticos o dramáticos. Sería todo.